Ahí Ya, vi que sí me... ok. Ya, Oye, Pablo, una pregunta. dale. Yo hice el test en enero. De enero a la fecha, ¿hay posibilidad de que cambie algo el test? Algunas cosas. Ahí les voy a mostrar algunos indicadores y ahí vamos a ver. ¿Y ahí Sí. recomendáis volver a hacerlo o no? No, no es necesario, yo creo. No es necesario. Ok. No. Ya. Entonces, a ver, déjenme proyectar. En resumen, disculpen todas las interrupciones y gracias por la invitación. Parecido, psicólogo organizacional, coach, trabajé en el servicio público 4 años, luego trabajé en consultoría 5 años, en gestión del cambio, implementando SAP principalmente y otros proyectos de tecnología con BHP. Y ahora vengo saliendo de ser 2 años subgerente de desarrollo organizacional en PF Alimentos. Ahí está con talento, calidad de vida y comunicación interna. Eso, Bueno, y gracias una vez más, Pablo, a todo el equipo. Hicimos la tarea, estuvimos viendo el mural ahí, los documentos y súper atentos a las indicaciones. súper. Muchísimas gracias. Ya. Voy a partir compartiendo pantalla. Eh, Levanten la mano cuando quieran, pregunten cuando quieran, digamos, como la idea es que sea más conversado que otra cosa, pero de- es, es probable que si leyeron los textos, lo que yo les voy a mostrar, en parte ya lo habían visto, a lo mejor no he dicho con las mismas palabras y todo, pero la idea es que lo podemos ir llevando un poco, yo voy a tratar de ir bajándolo más a los contextos organizacionales y a lo que nos toca ver en la organización. Entonces, ¿se ve? Se ve. Ya. A nivel de objetivos de estas tres sesiones, como conocer y practicar el diagnóstico cultural mediante el uso del instrumento Cultus y Cultura y Cambio. Este es uno de los instrumentos, ¿ya? Eh, hay un, este instrumento Cultura y Cambio tiene como 5 indicadores, ¿ya? Que tienen que ver con cultura y con cambio. ¿Ya? Hay uno que es el Cultursiful, que tiene como 10 indicadores, que no solamente tiene temas de cultura y cambio, agrega algunos indicadores de cultura y cambio y también tiene indicadores más personales, como propensión a la perspectiva o al foco y otro. La última sesión se los voy a explicar más en detalle los otros instrumentos. Hay uno de estos que se ocupa para selección, porque este se ocupa en general en función de los procesos, o sea, para personas que están insertas en un proceso, en un contexto organizacional o para procesos de coaching, ¿ya? Entre otras cosas, porque le pregunto la situación actual y la deseada de la organización, cosa que no le pregunto al que estamos seleccionados porque no conoce la situación actual, ¿ya? Y hay uno que tiene que ver con y hay dos más. Hay uno que se llama Organization View, que lo que mira es el juicio que tiene la persona sobre la situación actual y la situación deseada de la organización, donde aparecen las principales tensiones culturales, dónde están las tensiones culturales, qué áreas son las que están más tensionadas que otras y eso. Y hay uno que se ocupa para trabajo con comunidades, ¿ya? Que básicamente lo aplicamos, de hecho lo aplicamos en Paraguay. Con Nauta, hicimos un proceso levantando eso. Como que básicamente es para ver cómo, y se ocupa lo ocupamos nosotros fundamentalmente en temas de relacionamiento con la comunidad, para poder ver las estrategias comunicacionales y todo eso, cómo se aborda a partir de los perfiles de las personas. Después, distinguir y comprender las principales características del enfoque para la aplicación en procesos organizacionales y trabajo con líderes y equipos. Decía, esto tiene una aplicación micro, o sea, se ocupa en coaching uno a uno, ¿ya? Se ocupa en coaching de equipos y también se ocupa en procesos organizacionales, o sea, tiene como esas tres escalas. Aprender el uso del instrumento para procesos de transformación personal, equipo y cambio organizacional y aplicar, que aprendan a ustedes cómo puedo ocupar esto, básicamente. Entonces, primero, un poquito de historia. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo surge? ¿Cómo llegamos nosotros ahí también? Se van a encontrar con lo que hay detrás está basado en las investigaciones que hizo
el doctor Clare Graves. ¿Ya? Graves, al principio de los 50, trabajaba junto con Maslow, ¿ya? Los dos eran profesores de psicología en la misma escuela, y empezaba a ver como había algo que en la pirámide de Maslow como no le cuadraba, ¿ya? Decía, tiene que ver con ciertos perfiles como más, que tienen que ver más con la cultura, que tienen que ver como más con lo social. Y lo que empezó a hacer fue, en su primera investigación, lo primero que empezó a hacer es todos los años, durante casi 10 años, le pedía a sus alumnos que hicieran un ensayo al ingresar al ramo. Y el ensayo era como la personalidad del adulto maduro sano. ¿Ya? Ese era el título del ensayo. ¿Ya? Entonces y después agarraba estos ensayos, su par de, no sé, cientos de ensayos al año, y se los pasaba a sus colegas y le decían como, si pueden, encuentren algún patrón. ¿Ya? Entonces, ahí empezó a ver que los colegas lo agarraban después en el laboratorio y empezaban a encontrar que algunos de los ensayos eran más bien, que lo primero que le apareció que algunos de los ensayos hablaban más bien en colectivo y algunos de los ensayos hablaban más bien en individual. ¿Ya? Entonces, la personalidad del adulto maduro sano es aquella que es capaz de someterse a las grandes verdades del poder superior, ¿ya? Una aproximación más colectiva, digamos, que es para todos, ¿ya? O la personalidad del adulto maduro sano es aquel que fija sus objetivos y hace y se propone y hace lo que quiere lograr, ¿ya? Y después de esos dos grandes montones, empezaron a aparecer adentro eh, otros montoncitos, digamos, como en el que estaba por un lado los que decían desde la línea individual, el adulto maduro sano hace estrategias para lograr sus objetivos, básicamente, ¿ya? Ese era un tipo de perfil individual, y había otro que el adulto maduro sano hace lo que quiere, que era otra línea, ¿ya? Y en los colectivos también aparecían dos. El que se sometía a las verdades superiores, ¿ya? Y el que era partícipe de una comunidad de pares. ¿Ya? Entonces aparecieron estos cuatro inicialmente. Dijo, aquí hay un patrón. ¿Ya? Le hacían pruebas de inteligencia en ese momento, le hacían distintos tipos de pruebas, y más o menos tenían todas características que los otros tipos de test, decían, estos tipos son más o menos parecidos, digamos, en general, pero aquí hay un cierto patrón. Se fue a estudiar, dijo, tiene que haber algo previo, y se metió a estudiar a hacer una investigación con la Escuela de Antropología, y encontró que había un patrón previo que también era colectivo y que tenía que ver fundamentalmente con encuentra seguridad en la pertenencia. ¿Ya? Y también que había un patrón, que eso es bien discutido, lo vamos a ver un poco más adelante, pero como había un patrón individual que lo plantea él, que es el de la sobrevivencia individual, que en teoría evolutiva, en general, como evolutiva cultural, como que la cosa parte desde el colectivo, porque somos mamíferos, no existe la posibilidad que sobrevivamos sin alguien que nos agarre, nos cuide, nos alimente, digamos, como es muy difícil que haya un individuo que nazca y se valga solo, digamos. Pero él dijo, aquí hay algo más también, un impulso hacia la sobrevivencia. Y resultó que le empezaron a aparecer, al final de toda esta investigación, empezaron a encontrar como un lote así de estos ensayos un poco más, que era menor que los otros, ¿ya? Que en las pruebas de inteligencia y estas otras cosas que le hacían también salía más o menos parecido dentro de lo normal, pero que les era difícil de clasificar, porque como que era un poco colectivo, un poco individual, y como que la respuesta era como, bueno, depende, ¿ya? En el fondo, básicamente era como depende. Y él dice que hay un perfil nuevo. Y empezó a hacer ciertas pruebas de resolución de problemas, y estos resolvían problemas un poco más rápido que el resto. ¿Ya? Y empezó, bueno, ¿y por qué? Porque tenía una aproximación más pragmática a las problemáticas, a la forma de enfrentar las problemáticas. Siguió con esta investigación. El año 74 escribió un paper en The Futurist, ¿ya? Donde dice que la humanidad está enfrentando un salto cuántico de conciencia.
Como dijo, está apareciendo este perfil integrador, está apareciendo este perfil que básicamente lo que hace es, dice, todo lo anterior sirve, y no es una forma u otra la que tiene que manifestarse, sino que el adulto sano es contextual, por lo tanto es adaptativo, y que tiene que tener la capacidad de responder a esos distintos contextos que está enfrentando. El año 75 ya empieza a trabajar con Don Beck, ¿ya? Que era su ayudante en ese momento, y después empieza a trabajar con Christopher Cowan. Ellos dos después escriben el libro Spiral Dynamics, que es como se hace un poco más conocido este cuento, ¿ya? Se jubila el 78 y el 79 aparece la primera tesis doctoral. Hay tres tesis doctorales encima de esto, digamos, para la validación de los instrumentos. Aparece la primera tesis donde dice, a ver cómo, veamos si esta cosa se puede medir, ¿ya? Y como que veamos la confiabilidad y etcétera, todas las cosas que hacen los estadísticos que les gusta, va a decir, como, esto está respondiendo a esto que pretende medir, ¿ya? Y apareció la primera tesis doctoral donde dijo, mira, si hay ciertas cosas que se pueden, a través de la forma de preguntar, se puede llegar a resultados que sí, efectivamente, dan el perfil. Entre el 81 y el 86, que se muere Graves, Graves trabajó con Beck en el apartheid, ¿ya? Tuvieron más de 20 viajes a Sudáfrica, ¿ya? Siempre cuenta Beck, yo fui alumno de Beck y después de Cowan, ¿ya? Y Beck siempre contaba que la primera reunión que llegan ahí, donde estaba el embajador de Inglaterra, estaba Mandela, estaba de Klerk, había como un lote ahí importante. Y la primera reunión ellos le preguntan así, ¿ustedes creen que tienen problemas entre negro y blanco? Y como que se miraban así como, ¿y para qué trajimos a estos gringos estúpidos a preguntarnos obviedades? Evidentemente tenemos problemas entre negro y blanco. ¿Ya? Entonces, él dice que, yo creo que esto es anecdótico y medio como inventado, digamos, pero él dice, ustedes tienen problemas entre azules. ¿Ya? O sea, ustedes tienen problemas entre gente que cree en la estructura de la verdad superior y está apuntando a verdades superiores distintas. Y ahí es donde colisionan. Pero lo bueno que tiene esto es que creen en la verdad superior, ¿ya? Y ahí, entre otras cosas, aparece la estrategia como de la película Invictus del rugby, digamos, que era algo como, pongamos la nación sudafricana por encima de esta división. El año 88, Becky Cowan fundan el National Value Center. Como en todas estas cosas, los que vienen aquí del mundo del coaching también lo saben y todo, como que todos se juntan y después se pelean y terminan medio enemistados, digamos, como que hablan de la colaboración y todo el cuento, y después terminan medio agarrados del mal, ¿ya? De que Cowan después se separan también, digamos. Pero fundan el National Value Center y el 96 empiezan a trabajar con toda la teoría de Graves, ya con los instrumentos, y el 96 publican el libro Spiral Dynamics, ¿ya? Que básicamente es una lectura de la investigación de Graves aplicada al mundo del management. Aquí es cuando se empieza a hablar de los value memes, de los V-memes. Ellos meten el concepto del meme, porque lo del meme aparece en el año 76 con Richard Dawkins cuando escribe El gen egoísta. Graves nunca habla de memes, ¿ya? Entonces, pero ellos dicen aquí hay un cierto atractor cultural que tiene que ver con el calce entre la condición de vida y el modo de abordaje. Y ellos son los que le ponen los colores, ¿ya? Los colores se van a encontrar, si se meten ahí a internet, se van a encontrar con alguna gente que habla como de los niveles de conciencia, otros que los colores tienen que ver con los chakras. Esos son puros inventos posteriores de gente, digamos, pero básicamente estos dos caballeros se juntaron tomándose un vino y empezaron a poner los colores así como, ah, ya, y el nivel de la seguridad, ¿qué color le ponemos? No, el púrpura, porque la gente se pintaba la cara con vallas. Ah, ya, y el rojo de la sangre, y el azul de mirar el cielo. O sea, así fue el cuento como le pusieron los colores. No tiene ni un correlato con vibraciones energéticas ni nada por el estilo, ¿ya? Pero se preocuparon que eh, cuando describían eso, los colores fríos iban a representar, iban a ser parte de los niveles más colectivos, y los colores cálidos de los niveles individuales. Ahí les voy contando cómo van pendulando. Eso, cuando
cuando Frederick Laloux escribe el libro Reinventing Organizations, fue a hablar con Beck. Beck y Cowan ya al final de su vida eran dos viejitos medios peleadores, como que se agarraron con todo el mundo, digamos, ¿ya? Entonces Laloux fue a hablar con Beck y Beck le dijo, ¿para qué vas a escribir este libro si este libro ya está escrito? Ya lo escribimos nosotros el año 96, digamos, como casi como que queréis plagiar nuestro libro, que no es para nada un plagio. Pero dado eso, Laloux se va donde Wilber, donde Ken Wilber, y usa los colores que usa Ken Wilber. Por eso los colores de Reinventing Organizations son distintos a los de Becky Cowan, para no tener problema con estos viejitos cascarrabias, digamos, que estaban en eso. ¿Ya? Lo que genera una cierta distorsión en el modelo después de Reinventing, ¿ya? Porque al final nosotros aplicamos varios tests a la comunidad TIL y es como una transición verde-amarillo, como que el TIL es medio colectivo, como que tiene ahí su cosa media traslapa. Se perdió esta cosa como del péndulo expresivo, sacrificial, individual, colectivo. El año 99 ellos se separan, ¿ya? Porque Beck se empieza a meter a trabajar con Ken Wilber. Ken Wilber en ese momento estaba instalado, o sea, sigue instalado ahí en Boulder, en Colorado. Había fundado el Instituto Integral y y estaba en los que, no sé, probablemente no todos conocen a Wilber, pero Wilber en algún minuto entra como partido de la psicología transpersonal. ¿Ya? Los que estudian Wilber reconocen como 5 estadios en Wilber. ¿Ya? Wilber 1 es psicología transpersonal. Como en Wilber 3, más o menos empieza a buscar como la pauta que conecta. Y ahí empieza a desarrollar y ahí inventa el Instituto Integral. Y sucede que venía de la tradición chambala en Boulder. En Boulder siempre han pasado hartas cosas como especiales relacionadas al mundo de la conciencia. ¿Ya? Se fundó el Integral Zen, como un centro Zen, pero desde la perspectiva integral, para el trabajo con la sombra, o sea, como... Y ahí Beck empieza a trabajar con Wilber, y el año 2001 Wilber publica un libro que se llama Una teoría de todo. ¿Ya? Y Wilber era bastante más famoso que Becky Cowan. ¿Ya? Hasta ahí el libro de Becky Cowan lo pescaban poco, y Graves no había ni publicó su investigación. ¿Ya? Entonces, cuando Wilber publica como el libro este, Una teoría de todo, que básicamente es sobre la dinámica espiral, ¿ya? Empieza a tomar atención a esto y aparece lo que ellos llaman, para poder hacer la diferencia entre Beck y Cowan, la dinámica espiral integral. ¿Ya? Van a escuchar también que a veces le dicen la espiral dinámica, pero como no, tiene que ver con una dinámica en espiral y no con una espiral que se mueve. ¿Ya? Que me ha tocado en escuelas de coaching y todo, cuando muestran esto, lo muestran como del lado más de Wilber y no va tan por ahí la mano. El tema es que ahí se empieza a teñir un poco con las otras cosas, con los otros desarrollos que había partido Wilber, que Wilber después los va dejando de lado, ¿ya? Básicamente se empieza a mezclar un poco con la conciencia, con el espíritu, y empieza a parecer como que la dinámica espiral tiene algo que ver como con el desarrollo espiritual y desarrollo de conciencia. ¿Ya? Becky Cowan y sobre todo Graves decían, esto no tiene nada que ver con la conciencia, no tiene nada que ver con el espíritu, tiene que ver con cuál es la forma que usamos para resolver aquello que nos toca vivir. O sea, son modos operacionales de estar parado en el mundo. El 2002 ya se habían separado Becky y Cowan. Cowan se casa con la Natasha Todorovich, que también fue mi profe, ¿ya? Y se ponen a trabajar con William Lee, que era el ayudante principal de Graves, ¿ya? Y fue el que se quedó con toda la investigación. Y a partir de eso hacen una recopilación eh, y publican los manuscritos de Graves en el libro Levels of Existence, que es bien denso porque es la investigación más dura, ¿ya? Y después publican en el 2005 el The Never Ending Quest, que es el libro ya completo de Graves que Graves no publicó, ¿ya? Ese libro es bastante mejor
que el de Spiral Dynamics, como si a uno le interesa conocer la teoría y por qué la teoría y los atractores y la cosa. El otro es un libro, como de hecho se llamaba algo así, como, creo que lo tengo por ahí, debe estar, como no sé, por el management del siglo XXI, una cosa bien como orientada a ese mundo. Y el 2011 entramos nosotros a jugar en este juego. Beck trabajaba con el doctor John Cook, que fue el que, como en parte, trabajó en el desarrollo de la segunda ola de instrumentos, fue el que hizo la segunda tesis sobre esto. Nosotros empezamos a trabajar con él y a partir de eso empezamos a trabajar en hacer evolucionar los instrumentos en algunas cosas, como primero la adaptación al español, después como ciertas revisiones en relación a teoría evolutiva, a selección multinivel, que son enfoques complementarios que ellos entraban en el tema evolutivo, pero no había tanta ciencia evolutiva detrás, ¿ya? Y eso hace que nosotros terminemos con el instrumento que terminamos, que mira 6 niveles en particular, no mira los 7, 8 que tiene la dinámica espiral, por distintas razones que se les voy a explicar. Y originalmente el instrumento se llama CultureScan. Nosotros entramos en el CultureScan 1, llegamos con él al CultureScan 6, haciéndolo evolucionar, y después apareció CultureC y CultureC las siguientes capas. Y ahí, hasta que John se murió, cuando se muere nos dice, yo quiero que ustedes sigan con esto, y nosotros seguimos con esto. Y ahí estamos. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Ya? ¿De qué se trata este cuento? Como básicamente el enfoque evolutivo ya tiene un algoritmo en general, como que tiene que ver con herencia, variación y selección. ¿Ya? En las especies sucede de esa forma. Las especies que son más aptas para sobrevivir en los contextos en los que están habitando son aquellas que van a seleccionar su material genético para transmitirlo en herencia, que se va a ir ajustando, digamos, como en el prueba y error, por así decirlo, a lo que les toca vivir. Culturalmente pasa lo mismo, ¿ya? Hay una herencia, organizacionalmente pasa lo mismo. Tú entras en la organización y te traspasan la herencia. Te dicen, esta organización es así, esto funciona de esta forma, aquí te vamos a pasar por un proceso formal de inducción, ¿ya? También vamos a pasar por un proceso informal de inducción donde te van a transmitir la mitología organizacional de los buenos, los malos, los poderosos, como que más como en lo social. Los adultos, esta es una teoría enfocada en adultos, por si acá. O sea, eso es otra cosa. Eso es bien importante. Hay un correlato, ¿ya? Hay una investigación que se ha hecho harto tiempo entre el Instituto Piaget y la gente del mundo Spiral Dynamics para ver cuál es la correlación en el tema niños, ¿ya? De hecho, parte importante de la gente del Instituto Piaget dice esta es como la teoría de desarrollo que sigue respecto a la que usaba Piaget. Pero esto está enfocado en adultos. Y en adultos lo que sucede es que a uno le cuentan la herencia, le traspasan la herencia de alguna forma, pero uno ya trae un background de experiencias, de narrativas, de cosas que me han funcionado, de preferencias, de valores. Entonces, esa herencia no pasa 100% como pura, sino que se varía, porque yo le pongo un poco de mi cosecha, ¿ya? Y si esa cosecha es funcional a aquello que nos está tocando resolver, el sistema la va a tender a capturar, a agarrar su valor, a esparcir, a cuidar, a seleccionar, ¿ya? Y si no, el sistema va a tender a sacarte del sistema. Denme un segundo. Denme un segundito. Ah, buena la historia. Ya. Me va a quedar una interrupción más en algún minuto más, pero esta es la penúltima. Ya. Entonces, como el proceso cultural se instala de esta forma, vía herencia, variación y selección. Es puro prueba y error, ¿ya? Es imposible
lo que muchos de los managers que vienen teñidos con un cierto paradigma cultural esperan que yo quiero que esta persona se empape de la cultura y como que asuma la cultura y la haga propia. La cosa no sucede de esa forma, por mucho que queramos, ¿ya? La persona va a traer su relato, va a traer sus prácticas, va a traer todo lo que trae, digamos, y ahí a ver si eso calza, si no calza, si se valora, si genera anticuerpos, resistencias, alergias, etc. Y si lo miramos, dame un segundo. Falta que traigan la pura mesa. Sí. Y si lo miramos como aquí, a los que vienen del mundo del coaching, probablemente conozcan este mapita, como de, si lo miramos desde una perspectiva de aprendizaje, ¿ya? Rafael Echeverría dice que es su mapa, OSAR, pero en realidad no es de él, eso lo desarrolló Chris Argyris, que habla del Double Loop Learning, y después Echeverría como que no vi en ningún libro que lo citara. Echeverría ha tenido problemas con las citas, ¿ya? Pero, y que tiene cierta implicancia eso en este caso. Pero básicamente como la persona buscando resultados, haciendo acciones para buscar resultados, como si cambia la acción, está buscando un aprendizaje de primer orden. En general, las compañías se enfocan en ese lugar, ¿ya? Se enfocan en que la persona aprenda nuevas acciones para que genere los resultados que necesita, o fortalezca las acciones, desarrolle las competencias para. Como si miramos la persona que sostiene esa acción, vemos que hay una cierta coherencia biológica, histórica, lingüística, o cuerpo, emoción, lenguaje, le dicen algunas escuelas de coaching. Estamos en un aprendizaje más transformacional, más de segundo orden, que no tiene que ver solo con la acción, sino con la persona que sostiene la acción. Pero esa persona está parada en un cierto mundo. Y esa es la gran diferencia con el enfoque más en activo, digamos, con el enfoque más encarnado. Como el ser siempre es contextual, siempre va a estar situado en un cierto espacio. No está parado en un espacio en blanco, ¿ya? Y ese mundo, en la medida que esta persona expande su poder de acción y expande sus capacidades y su entendimiento de quién es y lo que eso le permite, o expande sus capacidades, sus competencias, ¿ya? Esa persona va a estar al mismo tiempo modificando con sus resultados el mundo en el que habita, ¿ya? Ya sea porque le cambia la percepción. Dejo de pensar que el mundo es escaso para darme cuenta que el mundo es abundante, me cambió el mundo. O porque empecé a generar riqueza, empecé a generar abundancia y como que también cambió el mundo. Entonces ya sea por lo interno o por lo externo, ¿ya? Y en ese cambio del mundo, la persona se ve tensionada. Porque se va moviendo, si se mueve el mundo, si te cambia el tema, la forma de resolver ese mundo ya necesariamente va a empezar a estar tensionada. Y ese mundo está teñido de esta estructura interpretativa, de la estructura interpretativa de la sobrevivencia, del poder, como la lectura que yo hago del mundo en el que habito, va a teñir mis posibilidades ontológicas y de acción en el mundo en el que estoy habitando. Entonces, ahí lo que aparece es como el algoritmo de nuevo, digamos, como es el mundo el que a mí me da la herencia, es la condición de vida la que manda, ¿ya? Que sucede a través mío en la interacción, en el acoplamiento, como decía Maturana, en el acoplamiento estructural con el nicho ecológico que te sostiene, ¿ya? En esa persona, al llevarlo a la acción, sucede la variación y esa acción va a ser seleccionada en función del resultado que tenga, ¿ya? En la organización, entonces a mí me van a encargar algo, esa organización va a tener una cierta estructura organizacional, infraestructura, normas de poder como premisas centrales que configuran ese mundo. Yo voy a entrar a jugar en ese mundo con las posibilidades que traigo, con los conocimientos que traigo, y si esa acción genera o es valorada porque genera el resultado que se está buscando, probablemente el sistema va a tratar de capturarla. Y es igual que en un sistema ¿cómo se llama?, de anticuerpos, ¿ya? Puede ser que entraste a la organización y la organización te comió y te transformaste en la organización. Entraste a la organización y la organización te encapsuló y te enquistó y te dejó ahí como
adentro, pero sin que permeéis mucho la organización, ¿ya? O que te pongan un glóbulo blanco al frente, que te pongan un guardián de la frontera, para que puedan... A los consultores nos pasa eso, digamos, como de repente estáis conversando con el guardián de la frontera, para no entrar, ¿ya? Entonces, no lográis permear porque él es el que va a filtrar, él es el que va a decir, y él es el filtro. Y hay otras veces que los consultores también entramos a la organización y terminamos transformándonos en la organización, comprándonos el cuento. Y otras veces el sistema inmunológico organizacional lo agarra y te tira para afuera, digamos, definitivamente, porque tus prácticas, tus formas, tus valoraciones no estaban para ese contexto que te está tocando habitar. Entonces, los atractores culturales, ¿ya? Que es lo central de este enfoque, surge en el equilibrio que se produce cuando la forma de abordar que tiene la persona o el colectivo, ¿ya? Es capaz de hacerse cargo de las problemáticas existenciales que está presentando esa condición de vida. Problemáticas que van a venir de la interpretación que le dan esas personas a esa problemática, ellos, ¿por qué la declaran? ¿Por qué para ellos eso es una problemática? ¿Ya? Como de las condiciones materiales en las que efectivamente se está habitando. ¿Ya? Yo puedo ser súper inteligente y como si me hacen hacer Big Data con un computador, un 386, probablemente no va a dar. ¿Ya? No tiene que ver con mi capacidad, no tiene que ver con la condición de vida directamente. ¿Ya? O puedo ser súper capaz y puedo tener un tremendo computador al frente, pero en realidad yo no creo que puedo hacer, va a tener que ver la forma de aproximarme, tampoco me lo va a permitir. ¿Ya? Entonces, cuando sucede el calce entre la condición de vida y el modo de abordaje, lo que aparece es un atractor cultural, ¿ya? Que es como un centro de gravedad cultural que lo que va a hacer es eh, cuidar esa forma. ¿Ya? Entonces, si aparece, no sé, el atractor del orden, que es uno de los niveles, lo que va, lo que va a primar es que, y lo que van a empezar a aparecer son estructuras como complementarias o memes, por así decir, memes más chicos, ¿ya? Memes de menor categoría, que se empiezan a formar lo que se llaman complejos meméticos. Entonces, el atractor del orden lleva asociado rápidamente la estructura de control, ¿ya? La jerarquía, la pirámide organizacional, que son aparatos, ¿ya? O creencias que fortalecen ese atractor. Si yo entro en un atractor del orden, con jerarquía, con control, con piramidalidad, etcétera, y como quiero entrar como en el todos somos iguales y todos tenemos que hablar y todos voy a salir expelido de ese sistema, digamos. No porque no sea, no porque esa forma no pudiera resolver la problemática, sino que porque el sistema, el atractor, va a tender a atraer aquello que le es funcional, porque va a tender a buscar mantenerse y va a tender a rechazar aquellas cosas que no le son funcionales. Y lo que iba pasando es que han ido apareciendo hasta ahora, en la medida que el mundo que estamos habitando se ha ido complejizando, han ido apareciendo nuevos modos de abordaje para resolver ese mundo, y esos modos de abordaje en general van a entrar en tensión cuando empiezan a ser insuficientes para lidiar con el mundo que nos está tocando lidiar. Fuimos capaces de inventar los automóviles y después nos aparece la problemática de qué hacemos con el smog. ¿Ya? Fuimos capaces de inventar la vacuna y después nos hacemos cargo de la sobrepoblación que estamos generando porque la gente no se muere nunca. Entonces, como de alguna forma, las problemáticas que genera el nivel al abordar la condición que le toca abordar, las va a tener que resolver el sistema siguiente. Y ahí es donde aparece la tensión, y ahí es donde aparece la tensión adaptativa, y ahí es donde aparecen los conflictos culturales, digamos, como ¿para qué vamos a cambiar nuestra forma de hacer si ha sido tan efectiva durante tanto tiempo? Versus pero esto ya no da, hay que probar nuevas formas, y ahí eso después lo vamos a ver ahí en los instrumentos. Ya, hasta acá. ¿Cómo van? ¿Cómo lo escuchan? Sí. Bien. Súper bien, tremendo resumen. Hace mucho sentido. Oye, entonces, esta es como la corriente
que se desliga de la pirámide de Maslow, va como en otro sentido, o con otra mirada, por así decirlo. De alguna forma, lo que planteaba Graves decía como lo que va sucediendo en la medida que vamos avanzando hacia el nuevo es que va ahí ganando libertad. ¿Ya? Entonces, como se va ampliando, dice, esto es un ciclo abierto, no termina en una estructura piramidal de que esta es la cúspide de la pirámide, sino que es un proceso abierto que va a estar siempre anclado a la condición de vida. Por lo tanto, en la medida Al que esto se mundo, siga claro, complejizando, el mundo se siga complejizando, esta cosa va a tener que seguir necesariamente haciendo aparecer un nuevo nivel evolucionando. evolucionando. Está buenísimo. Pero también habla de un loop constante, ¿verdad? Como que Exacto. porque cada situación puede estar en diferentes etapas y volver a pasar por todo ese proceso. Totalmente. Y ellos lo plantean como si uno mira la espiral desde arriba, lo que uno ve es como, o sea, que uno puede ver como un embudo que se va abriendo en libertad hacia arriba, pero si uno lo mira desde arriba, lo que uno ve es como los círculos concéntricos hacia adentro, digamos. Eso también es súper importante y es bien distinto a otros enfoques culturales. Eh, Acá no se busca tipificar la cultura. Aquí no se busca ver oye, ¿de qué tipo es esta cultura? ¿Esta es una cultura naranja? ¿Es una cultura azul? ¿Eh? Porque reconoce que al igual que en nuestro propio proceso evolutivo, estas son como capas sobre capas, son como capas de cebolla, al final, con las que uno tiene mayor cercanía, de acuerdo a los contextos que nos ha tocado vivir, como tenemos más herramientas en una que en otra, probablemente, eh, pero no es necesariamente una mejor que otras, y yo puedo, y lo que se busca precisamente es que las personas puedan tener esa versatilidad para moverse en las distintas estructuras, ¿ya? Eh, Parte de las problemáticas que enfrentamos es que muchos de los líderes solucionan en uno o dos niveles y no entran en los otros, ¿ya? Y que quieren ser gerentes en su familia, en el grupo religioso, en el equipo de fútbol, en la empresa, digamos, y creen que la forma es con los hijos y creen que la forma es actuar siempre de una cierta forma, valorando la coherencia, digamos, casi como la coherencia, la rigidez pasa a ser un valor. Acá es como que te está tocando vivir. ¿Ya? La pregunta básica es esa, digamos, como, ¿qué es lo que tenéis que resolver? Y a veces tengo que tener disposición ontológica, y por eso este instrumento es bueno para los coaches, digamos, tengo que tener una disposición ontológica para soltar mi forma preferente y entrar en otra, porque de alguna forma ahí, en ese cambio, eh, está el juicio de que dejo de ser yo, que el yo, que son como el apego al ego que tenemos, digamos, de lo que somos o lo que creemos que somos. Entonces, como de alguna forma, parte central de esto tiene que ver con cómo vamos desarrollando esa versatilidad para que la gente pueda entrar y salir de acuerdo a lo que le está tocando enfrentar. Y para eso hay un entrenamiento que no es puramente cognitivo, digamos, no basta con comprender el cuento, porque hay mucho que tiene que ver con el espacio más de la sombra, del emocional o el espacio incluso corporal, digamos, como sostener más complejidad en el cuerpo. Por eso la gente cae con licencias médicas como loco, porque no tiene esa capacidad de sostenerlo en el cuerpo, aunque lo comprenda. María José. Gracias. Pablo, y una pregunta, ¿es que esta teoría como que siempre va de avance o hay momentos en los que, dada alguna condición de vida o algún cambio cultural, por ejemplo, de la empresa, una función, una venta o una nueva reorganización, la cultura o en vez de estar, por ejemplo, en algún lugar más de avanzada, de alguna manera las condiciones hagan de que se retroceda, que claro, de que vuelva o siempre va como avanzando? Eh, como son capas de cebolla, están todas disponibles. ¿Ya? Sí, las empresas, ¿qué es lo tradicional en las empresas? Estamos arrojados ahí al mercado y etcétera, y como arrojados a la venta y EBITDA céntrico, y como que vamos a generar el resultado, y viene un crash económico, viene una crisis social, viene algo, retroceden al nivel del orden.
¿ya? Y agarra más poder el financiero, pierde poder el comercial, como entran en lógica, o sea, y en general en las familias hacemos lo mismo, digamos, como si viene la crisis económica, boom, retrocedemos a ordenar, ¿ya? Hay algunos que retroceden a agarrar las riendas ellos y agarrar el timón y aparece como el liderazgo tipo timonel de Goleman en ciertos espacios. Como, entonces se puede retroceder. Retroceder es un recurso adaptativo, si lo ponemos desde esa forma, es un recurso adaptativo que yo tengo que trabajar para que esté disponible. Porque el conflicto que tiene esto es que mucho del avance, ¿ya?, va sucediendo en oposición al nivel anterior, ¿ya? Entonces, es como en esas tradiciones religiosas así que declaman en la calle, como yo antes era un alcohólico que hacía lo que quería y el Señor me iluminó y ahora cambié y soy ordenadito, ¿ya? Entonces, el, ocupo muchas veces la fuerza del rechazo al nivel anterior que ya no me está funcionando para poder aparecer en el siguiente. En ese, si lo miramos, hay que más psicólogos que otra cosa, digamos, como saben más de eso que yo probablemente. Pero en eso lo que yo hago es un desplazamiento del ego, ¿ya? Me desidentifico para identificarme con otra cosa, entonces ahí pierdo capacidades, ¿ya? Lo que está diciendo aquí como integra. Porque en algún minuto esa fuerza voluntariosa, individual, te puede servir. Tienes que aprender a usarla, no tiene que aparecer en cualquier contexto, digamos, pero el retroceder es un recurso, ¿ya? No es solo, y que es uno de los problemas que aparece con este enfoque en la lectura de Wilber cuando lo vinculan como a que los niveles superiores casi son como la iluminación Saiyajin, ¿ya? Como, y que eso viene teñido de un trasfondo cultural protestantismo que arriba es mejor que abajo. O sea, como tiene ciertos correlatos ahí con ese tipo de cosas, digamos, que son todas escaleras ascendentes hacia la iluminación. Aquí no, esos son modos, y no hay ni uno mejor que otro. Entonces, tenéis que tener, la idea es poder desarrollar esa capacidad para poder devolverte, pero a veces, no sé, po, las generaciones actuales, que son en su trato más sensibles, más conectadas, digamos, con, no sé, en la forma, por ejemplo, de criar a los niños, eh, parte de las problemáticas con las que se están enfrentando es que no le ponen borde a los cabros chicos, digamos, porque vienen de una estructura de que les pusieron infinitos bordes encima, y nosotros no queremos eso, ahora queremos otra cosa, queremos validar al ser humano que tengo, etcétera, etcétera. Y resulta que los cabros chicos, los niños no tengan borde, también les va a generar otro tipo de problemática, digamos. Como, entonces, va por ahí. Venga. ¿Qué rol juega el meme en todo esto? El meme básicamente es la unidad de transmisión cultural, ¿ya? Es como cuando Dawkins escribe el libro del gen egoísta, lo que él plantea es como el meme es un equivalente al ADN, ¿ya? Becky Cowan toman lo del meme y lo transforman, se cuelgan de, de lo que son los complejos meméticos y ellos dicen hay como memes de valor, ¿ya? Pero básicamente es como lo que el nivel va a cuidar es esparcir, ¿ya? O sea, la estructura de orden va a cuidar que se esparza el orden como la forma de resolver aquello que toca resolver, ¿ya? Y eso se traspasa con memes simbólicos de las insignias, con memes como estructurales, como los organigramas verticales, que son como formas de ir esparciendo ese valor central que se quiere cuidar. O sea, como patrones culturales de esa misma etapa. Claro, claro. El meme en neutro, o sea, todos los sistemas esparcen meméticamente, ¿ya? Y cada uno tiene sus memes preferidos, sus memes regalones. María José, nos estamos escuchando. Nico tiene Oye, una pregunta. Ahí sí. Pablo, un comentario. Eh, bueno, como les decía, yo vengo saliendo de ser subgerente y dado la pandemia, dado el mundo buca y todo, hay un auge de requerimientos de proyectos de cultura. Las organizaciones se están preguntando cómo soy y cómo tengo que ser.
Así que desde ahí, nada, este modelo y todo el recorrido teórico que tú hiciste me hace un montón de sentido. Yo le pedí una propuesta hace poco a Darío Rodríguez, al maestro ¿ya? ahí de la Católica. Un segundo, espera un segundo. Oye, sorry, y hizo algo muy tradicional, don Darío, con todo el Mm. respeto, algo como hagamos un cuestionario, veamos cómo se define esta gente, eso lo ponemos o primero hagamos unos focus, vemos cómo se definen y después vemos el grado de acuerdo con eso. Entonces, ver este otro enfoque, nada, estoy muy interesado en lo que venga y yo creo que es un temazo que hay hoy en día. Sí. Solo ese comentario para acá. Mira, ahí hay algo que también es bien distinto en este enfoque y después les puedo contar un poco cómo lo abordamos nosotros. Como una de las cosas que hacen la mayoría de los instrumentos de cultura, y por eso nosotros también sacamos uno que se mueve de esa forma, ¿ya? Es ver la cultura actual y la cultura deseada, ¿ya? Y ver las brechas, dónde están las brechas de la cultura actual con la cultura deseada. Como, ese es un ejercicio mental, ¿ya? La cultura deseada no está sucediendo, la cultura deseada es un cuento que me estoy contando, ¿ya? Como aspiracional, que viene teñido necesariamente de la estructura de valores, la estructura de creencias, la forma como estoy mirando el mundo en este momento. Y lo que hace el management habitualmente con eso es decir, bueno, ¿cuál es el gap? ¿Cómo lo hacemos para llegar a la cultura deseada? Y vamos a hacer el roadmap para llegar de esta cultura actual a esta cultura deseada. Lo que sucede, si lo miramos desde una perspectiva encarnada, situada, contextual, es que te empezáis a mover y te empezó a aparecer información, te empezaron a aparecer, a cambiar las valoraciones, y esa cultura deseada se empieza a desdibujar y se empieza a mover, ¿ya? Lo que hacemos acá, en general, cuando la cultura deseada es distinta a la cultura actual, lo que yo estoy sosteniendo es una tensión de cambio en el momento presente. ¿Ya? Hay energía de cambio disponible ahí, hay incomodidad, hay algo que yo quiero, que yo creo que si yo de repente digo tengo frío y lo deseado sería no tener frío, algo me va a arrojar, a prender la calefacción, a cerrar la ventana, a tomar el chaleco, lo que sea, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es traerlos de vuelta al presente. Como esto sirve para detectar que aquí hay una tensión de cambio disponible, pero no para decir a dónde tenemos que llegar, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta deja de ser a dónde tenemos que llegar por qué estamos necesitando ahora que estamos percibiendo esta tensión, qué está sucediendo y qué estamos necesitando. Que es bastante más lean, ¿ya? Si lo miramos desde esa perspectiva, es bastante más ágil y bastante más tendiente a la iteración permanente que a la paja de, perdón, los chilenos entienden el vocabulario, como a irnos ahí como qué es lo deseado, entonces visionemos juntos, etcétera, etcétera, que puede ser un puro cuento, porque es un ejercicio mental nomás. ¿Ya? Nada te dice que sea ese lugar. Y la mayoría nos pasa en organizaciones que nos dicen, sí, nosotros queremos ser que la gente participe más y que haya más horizontalidad, etcétera, etcétera. Se embarcan en esos procesos y se atoran a las 2 semanas, digamos, porque en realidad no era eso, no era ese lugar al que querían llegar, sino que en realidad querían mejorar su proceso de escucha, necesitaban que sus procesos de escucha fueran más transparentes, necesitaban que hubiera instancias de retroalimentación. Que probablemente alimentan esa visión de que la cosa sea horizontal y todo eso. Entonces, ahí hay una gran diferencia, porque siempre te va a traer de vuelta al contexto. Angelita. Ahí. Bueno, nada, muy buen resumen. A mí también me encanta esta teoría. Y yo creo que, bueno, esa es parte de mis preguntas, porque yo creo cuando empecé a conocer esto, me pegó mucho como mis propias creencias personales, como en mi tradición, y de entender como quizás más racionalmente cómo funcionan como las dinámicas humanas. Ya, me voy a ir por las ramas. No, lo que estaba pensando es como a propósito de lo último que dijiste de las organizaciones que dicen como, bueno, queremos esta cultura, tenemos este propósito, vamos a trabajar por esto, visionemos, etc.
etcétera, o somos los boomers, o somos los, ¿cachai? Como y sobre todo el área de personas siempre está haciendo ese esfuerzo por cohesionar la organización, y en el fondo esta forma de comprender lo organizacional busca ser un poco más como líquida y más lean, y como qué es lo práctico, qué es lo que necesitamos, eh, y qué va siendo como funcional. Eh, que estoy de acuerdo con eso, porque en el fondo como lo que yo siempre pienso es como uno tiene su propia como forma de ser, ver el mundo, y entra a una organización, quizás no todos los puestos dentro de la organización, pero quizás donde a mí me ha tocado estar, y hay como algún acople, y como lo que decías tú, pues, a veces te encapsula, a veces te permite como crecer, a veces la organización cambia, pero en el fondo mi pregunta es como, ¿qué es lo que sostiene una organización? Porque ya, tú decís como, lo que hay que hacer no es esto de la roadmap y visionar el futuro a donde queremos llegar, pero en el fondo yo creo que eso también es un esfuerzo como válido de intencionar ciertas cosas, porque si no, ¿qué es lo que sostiene finalmente la organización como, y cómo no termina como una organización como totalmente relativizada y da lo mismo dónde trabajáis, y da lo mismo como el lugar donde estáis, no sé, no sé si me Sí. explico. Eh, Vamos a ver, sí, en la medida que vaya respondiendo, vamos a ir cachando si, si te explicaste bien. Pero creo que entiendo. Como, a ver, lo que yo digo cuando, a lo mejor lo pongo un poco en extremo, digamos, no hay que hacer roadmaps, ¿ya? El roadmap va a servir para ciertas estructuras culturales, ¿ya? No para todas, de partida. Como, la cultura es una red de relaciones y de compromisos y de conversaciones recurrentes que se sostiene en esa recurrencia, ¿ya? La cultura organizacional tiene además la característica de que es sí o sí, tiene un actor o algunos actores claves que es top-down. El de arriba puede decir mañana se cierra, por lo tanto no se va a sostener esa recurrencia, se puede no sostener esa recurrencia por la decisión de alguien arriba, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo se va a sostener el proceso cultural en la medida que esa recurrencia sea significativa para las personas que están adentro? ¿Ya? Yo voy a querer participar y voy a querer ser parte de un lugar en la que mi cotidianidad me percibo que aporta valor, percibo que hay reciprocidad en ese valor que yo estoy percibiendo, conecta con mis valoraciones. No sé, pues, estábamos en un taller y como una de las premisas, estábamos en un taller con la Pau el otro día, y una de las premisas tenía que ver con una de las cosas que nosotros queremos que ustedes incrementen su patrimonio. Y estábamos hablando de la empresa, pero partía como nosotros queremos que ustedes incrementen su patrimonio, digamos, como ir una valoración, y tú escuchabas y la forma de hablar, el lenguaje, la velocidad, la atención, era un mundo full naranja, ¿ya? Y que no quiere decir que esté mal, ¿ya? Si a ellos les da los resultados, están contentos, ¿no? Como les funciona, resuelven lo que tienen que resolver, está perfecto. Y ahí probablemente la lógica del roadmap les sirve, ¿ya? Pero el tema es que para que funcione como en la mente la lógica de hacer roadmap de cambio cultural, por ejemplo, yo tengo que hacer demasiados supuestos de estabilidad. Y es ahí donde a mí me conecta con el tema de futuros, que es como incorporemos la incertidumbre, hagámosle pruebas ácidas de incertidumbre a la cosa, porque para yo llegar a esa cultura deseada, el mercado se tiene que seguir comportando de la misma forma, los accionistas no tienen que pedir que cambien las prioridades, no tiene que aparecer una normativa, entonces está lleno de supuestos alrededor de lo que los economistas llamamos el ceteris paribus, ¿ya? Todo lo demás se tiene que mantener quieto para que la cosa no funcione en la mente, ¿cachai? Y es ese reconocimiento el que sumado a que desde esa misma raíz cultural no se sabe cómo aprende la gente, no se sabe cómo cambia la gente, y creo que la gente puede ir a un taller de 4 horas de empatía, comunicación efectiva, negociación, liderazgo y transformación personal y voy a salir con resultados. Entonces, todo ese tipo de cosas atentan contra que terminamos gastando mucha plata en procesos de ese tipo que no son innecesarios, ¿ya? Terminamos metiéndonos en procesos que los procesos de cambio cultural son tremendos barcos, en general,
que requieren muchísima más agilidad, una lógica muchísimo más de iteración, de experimentos, que es como funciona la naturaleza. Tú veis como la plantita que crece va tirando la raíz para donde el suelo se lo permitió, digamos. No tiene un plan de a cuántos metros tiene que llegar, y si ese plan no funciona, vamos a ponerle una bomba a la piedra para que salga, para poder seguir avanzando en nuestro plan, que es lo que hacemos nosotros. Una vez, hablando yo metiéndome a estudiar esto, una de las cosas que no me cuadraba tanto tenía que ver con el mundo más púrpura, el mundo como más animista, mágico. Y para aprender me metí a estudiar chamanismo. Estuve 2 años estudiando con chamanes. Y una vez en una conversación con uno de los chamanes, él me dice, que a mí me movieron mucho las dos, hay dos grandes diferencias entre nosotros y ustedes. ¿Ya? Eh, Primero, a ustedes lo echaron del paraíso, y eso ustedes se la creyeron, y ustedes habitan en que fueron expulsados del paraíso. ¿Ya? Nosotros, ahí está, aquí estamos, vengan cuando quieran. ¿Ya? Como ya había algo ahí que tenía que ver con la reciprocidad, con la abundancia, con otras lógicas que nosotros tenemos que lograr ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Yo decía, ahí está, la naturaleza, la Pachamama es abundante. Y la otra me decía, cuando ustedes quieren mover el río, ustedes hacen represas. Nosotros subimos la montaña y metemos el dedo en el deshielo. ¿Ya? Y cambiamos el curso del río. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con la comprensión de dónde está el origen, dónde está sucediendo, dónde está la tensión, porque esa necesidad de cambio cultural, que es algo en lo que las empresas se están enfrentando ahora, con esto que plantea el Nico de los contextos Bunny, los contextos VUCA, etcétera, se dan cuenta que la cosa cambia a una velocidad como lo que quieren es seguir comprando dispositivos para que quieren poder comprar el aparato que les dé la solución a esa tensión que están viviendo. Están acostumbrados a comprar el remedio para el dolor. ¿Ya? Y aquí, igual que en la salud, es mejor mirar el hábito que genera ese dolor. ¿Ya? Entonces, un poco pararse un poco en ese lugar. Sí, nosotros sí hacemos el ejercicio de la cultura actual y la cultura DSA, etcétera, pero al final el resultado va a estar en la satisfacción y en el valor percibido del movimiento siguiente. ¿Ya? Y que ese movimiento siguiente genere el mayor valor posible. ¿Ya? Y si generó valor, a lo mejor te vas a dar cuenta que ese lugar de destino que tenía ahí planificado no era ni tal. ¿Ya? Empresas que empezaron a pintar paredes y poner mesas de ping-pong y taca-taca y dejar que metieran los perros porque Google lo hacía, digamos, como se están enfrentando a tremendas problemáticas en este momento, de que la gente no recibe feedback, que cualquier cosa encuentran que la gente que lo están tratando mal, tienen una hipersensibilidad, digamos, frente a todo, tú decís como, a lo mejor no teníamos que entrar a meter uno de los rollos de haber metido la estructura verde y haberla abrazado así sin haberla filtrado, digamos, como ese, no sé, yo estaba en reuniones en que gente que ha tenido cosas comprometidas dice como, sí, pero yo la verdad que no quiero hablar de esto hoy día. Y es como, ¿cómo no quiero hablar de esto hoy día, weón? Si tenía un compromiso con nosotros de traer algo como a contabilidad con el cuento. Es que me estáis tratando mal, digamos, y usted, entonces ya entramos en complejidades que son difíciles de gestionar organizacionalmente y eran más fáciles en la lógica de la pirámide, la jerarquía, el control y mando, de todo eso. Entonces, el no al roadmap, ¿ya? Es más, conectémonos con la pregunta de qué estamos necesitando. Porque esa pregunta es distinta que a dónde queremos llegar. Porque a dónde queremos llegar es lejos, digamos, como lo veíamos en el ejercicio que hacíamos con la empresa de cerveza, digamos, que tuvimos como, claro, tenemos esta visión a 10 años, pero tenemos que ver qué es lo que estamos necesitando ahora, digamos, y entonces, ¿cuál puede ser la acción que podemos tomar ahora? Que a lo mejor vamos a llegar a un lado distinto. Generalmente, y es parte de lo interesante para mí de los ejercicios de futuro, si hacemos el ejercicio de qué estábamos hace 10 años, probablemente tú no te imaginabas hace 10 años que hoy día voy a estar en Japón. Y no estaba en el plan de los 10 años. ¿Ya? Habían otras preocupaciones, habían otras cosas, habían otros focos, ¿cachai? Entonces, el mundo emergente, Maturana siempre decía, el dominio de la planificación es un dominio más restringido que el de la vida. Entonces, no tenemos que perder de vista eso. ¿Ya? La vida sucede,
Y entre medio le metemos ahí un poquito de energía, de encauzamiento, y etcétera. Angelita. La pregunta entonces es como, ¿qué estamos necesitando como para sobrevivir como organización? Si yo percibo ya que la situación deseada es distinta que la actual, ¿ya? Lo que yo estoy viviendo en ese momento, en el momento presente, es una incomodidad. Tengo energía de cambio disponible, ¿ya? Hay algo que está haciendo que yo me quiera mover hacia algún lugar. Esa pregunta es más fácil solucionarla con ¿y qué necesitáis? Que con ¿a dónde queréis llegar? ¿Ya? Porque la pregunta que nos hacemos en el mundo del management es ¿a dónde queremos llegar? ¿Ya? Y eso no se hace cargo necesariamente del dolor que estoy persiguiendo. ¿Ya? Entonces va por ahí. Ya. Voy a entrar rápidamente en los colores. ¿Ya? El Graves y la dinámica espiral plantean un nivel que es el beige. Nosotros el beige no lo tomamos aquí en este enfoque. Primero porque suponemos que en las estructuras organizacionales las lógicas de sobrevivencia están superadas. No estamos en organizaciones en las que la gente esté buscando sobrevivir, ¿ya? Y porque hay serios como cuestionamientos a la estructura de que hay una fuerza individual que mueva las cosas sin que haya algo colectivo que salga. Entonces partimos desde el púrpura, ¿ya? El, Cada nivel tiene un atractor central. Cada nivel, ese atractor central cuida resolver la problemática que le toca vivir, ¿ya? El púrpura, como el atractor, está puesto en la seguridad y la pertenencia, ¿ya? ¿Cuál es el mundo que le toca resolver? Es un mundo en el que no tenemos todavía las explicaciones de cómo funciona. Es un mundo desconocido, ¿ya? Y lo llenamos. Cuando falta información, nuestra cabeza la llena la información, ¿ya? No nuestra cabeza, digamos, como nuestra existencia. Llena esa información. Y aquí lo llenamos con pensamiento mágico, animismo, ¿ya? Podemos ver, tiene un correlato antropológico, y podemos decir las primeras tribus, etcétera, etcétera. O sea, las primeras tribus, como los primeros clanes humanos, etcétera, no tenían ni idea cómo funcionaba la cosa. Y de repente aparecía una luz en el cielo y a ellos se les aparecía un dios o una fuerza superior o el espíritu del abuelito que se murió, digamos, como cosas que no tenían ni lenguaje para nombrarlas, ¿ya? Por lo tanto, vivía en un estado de una cierta ansiedad. Esto después lo vamos a ver como en el mundo del turquesa, es bastante parecido al mundo, al mundo Bani del turquesa, ¿ya? Así como el mundo buca, el mundo amarillo, el mundo Bani, el mundo turquesa. Entonces, frente a un mundo desconocido, la forma de sobrevivir, ¿ya? Es a través de juntarme con algunos que tenemos ciertas distinciones para movernos juntos y generalmente son clanes más bien familiares, ¿ya? En la organización, la persona que llega por primera vez a la organización entra a un mundo desconocido. No sabe cómo funciona, no sabe quién es quién, no conoce las estructuras de poder ni las luchas de poder adentro, y el proceso de inducción formal no se lo va a mostrar, se lo va a mostrar el contexto social que lo va a recibir el primer día, probablemente salga a almorzar con la persona el primer día, que lo recibió y le sonrió, digamos, y ahí está su espacio como de seguridad y que le va a contar, mira, cuando llegan estos de aquí, y estos son los buenos, y estos son los malos, le va a transmitir un poco esa metodología, ¿ya? Eh, la forma central de liderazgo que aparece en este nivel tiene que ver con mantener costumbres y tradiciones de este grupo. Entonces nosotros vamos a celebrar los cumpleaños, nosotros nos vestimos de esta forma, como hay una cierta valoración por los que llevan más tiempo, digamos, como hay una cierta valoración del el consejo de los antiguos, ¿ya? Pero es centrado fundamentalmente en la protección y seguridad, ¿ya? Cuando este mundo ya lo logramos solucionar, ya no funciona, entonces ya sabemos cómo movernos, ya sabemos, ya tenemos ciertos ritos que nos hacen sentido, ya le pusimos nombre a los dioses que habían, o las fuerzas que habían alrededor, y le prendimos las velitas necesarias, digamos, a lo que creemos que había que prenderle. Cuando eso sucede, empieza
ya ese mundo empieza a cambiar, ya porque lo tenemos solucionado. Y empieza a aparecer desde la fuerza individual una fuerza de quién es el que la lleva, ¿ya? En parte, por un lado, surge de aquellos que empiezan a leer mejor esas señales desconocidas y empiezan a tener explicaciones más poderosas. Entonces se da cuenta que si vienen las nubes negras y él dice, ahora voy a mover entonces la campanita no sé cuánto y va a llover y entonces tiene información privilegiada y conexión con los dioses y los rituales pueden ser incluso un poco más represivos. Pero fundamentalmente empieza a aparecer una fuerza individual que amplía la base social que hay abajo. O sea, el nivel anterior, las tribus más o menos eran entre 80 y 100 personas, 120 personas, no más que eso, ¿ya? Este ya puede tener un territorio. Aparece una especie de señor feudal, ¿ya? Que al empezar a aparecer esa fuerza, el mundo empieza a tornarse, la condición de vida empieza a tornarse como en un mundo bastante más peligroso, ¿ya? Como la ley de la selva, ¿ya? Aquí no es que tengamos que hacer los rituales para cuidarnos de los espíritus, tenemos que cuidarnos de otros que son más cabrones y que nos quieren someter y otros que quieren como tener la primacía. Entonces empieza a haber una relación y el atractor está como en esta dualidad de poder y sumisión. Antes nos cuidábamos entre nosotros, ahora me cuida el poderoso o tengo que ser poderoso, ¿ya? Eh, la memética que hay detrás es la ley de la selva, la supervivencia, la fuerza, el respeto, la obediencia, como la inmediatez, ¿ya? Esto, Becky Cowan le pone en el rojo, al anterior le pone en el púrpura. Graves hablaba de, por eso salen estas letritas acá, hablaba de pares de letras, ¿ya? Donde él decía una condición de vida C con un modo de abordaje P, ¿ya? En el calce de esa condición. Y después lo vamos a ver cuando veamos el tema de los estados de cambio, porque a veces yo puedo estar en una condición de vida C, ¿ya? Con un modo de abordaje O. Y como puedo estar tratando de como que hagamos el rito, pero resulta que la condición de vida me está jalando. Entonces, ahí es donde aparecen las tensiones, en los descalces de la forma de abordaje con lo que me está tocando resolver. Aquí aparece por primera vez, ¿ya? La estructura piramidal para organizarnos, ¿ya? Donde arriba está el supra cabrón, debajo hay unos cabroncillos, digamos, y después de abajo está como parte del, como gente de mi propiedad, digamos, como usables, ¿ya? El tipo de liderazgo es más bien dictatorial, es creativo, se hace lo que él quiere de alguna forma, lo que se me ocurrió. Yo estaba en empresas donde, como nunca se me va a olvidar, cuando uno de los gerentes dice, mira, aquí el que pone la música soy yo, ¿ya? La condición de vida que genera una declaración de ese tipo hace que, al igual que en ciertas como disfuncionalidades psicológicas, tenga que yo empezar a aprender a leer cuál es la música que va a llegar hoy día, porque resulta que a lo mejor hoy día quieren que baile cumbia, entonces tengo que aprender la señal y tengo que aprender a moverme en ese mundo para poder sobrevivir en ese mundo, ¿ya? Este va a estar centrado en como el resultado más inmediato, ¿ya? Es importante eso, que no tiene mucha perspectiva de largo plazo, ¿ya? La perspectiva de largo plazo empieza a aparecer después. El futuro es bastante más corto, porque resulta que puede venir otro y me puede matar, ¿ya? Puede venir otra fuerza y me puede comer, ¿ya? En las mesas directivas se ve mucho. En Paraguay a mí me ha tocado ver muchísimo esto, digamos, como esta forma de liderazgo en sobre todo en ciertos sectores empresariales más tradicionales, digamos, como que aquí hay que poner fuerza y aquí hay que como que ojalá que vuelva Stroessner, digamos, al poder, ¿ya? Aquí en Chile también aparecen algunas barbaridades por el estilo. Entonces, este, todos tienen luces y tienen sombras, ¿ya? La gran luz de por ejemplo, este nivel es absolutamente necesario para la innovación, para que la gente levante la mano, para que disienta, para que se atreva a proponer, para que ejerza su poder personal en los espacios, para que aparezca como lo diferente también, ¿ya? La sombra es que puede someter, puede ser medio bruto en el trato, pero en ciertos momentos se necesitan liderazgos de este tipo, ¿ya? Cuando este nivel ya entonces empieza a suceder que
está esta pelea, esta lucha entre poderoso contra poderoso, señor feudal por señor feudal, ¿ya? En algún minuto empieza a aparecer la pregunta por como la trascendencia. El dictador se quiere transformar en avenida y en estatua, ¿ya? Y quiere dejar su legado, entonces quiere dejar que su forma pelotuda de pensamiento sea como para siempre y para adelante, digamos, y la deja instalada en alguna constitución, en alguna cosa por el estilo, ¿ya? Y empieza a aparecer el nivel siguiente, que en este nivel siguiente, ¿ya? Lo que es colectivo, ¿ya? Lo que va a suceder es que existe un orden superior, que está más allá de la persona, ¿ya? En la otra, la cúspide de la pirámide era la persona, aquí la cúspide, hay algo que está más arriba de esa persona que es un principio ordenador, la patria, ¿ya? El Dios delega su poder en la alta jerarquía de la iglesia respectiva, digamos, como para que lleve hacia sus feligreses el mando, digamos, y el orden necesario. En esta estructura de orden se necesita, o sea, aparecen las conversaciones en las organizaciones de lo objetivo, ¿ya? Como de la verdad, ¿ya? De lo obvio, ¿ya? Uno de los problemas que tienen las estructuras de orden es que los contextos de obviedad son gigantescos, ¿ya? Como que se da por supuesto, no sé, la ley. La ley se presupone conocida por todos una vez que está publicada, ¿ya? Es así de simple. Si la ley se publicó, yo no puedo apelar, oh, me pasé un semáforo en rojo, no sabía lo que significaba el semáforo en rojo, porque si usted está aquí andando y esto ya está publicado en la ley de tránsito, usted se la tiene que saber, ¿ya? Es obvio que usted se la tiene que saber si está participando de esta forma. Entonces, aparece más gente debajo, el sistema social es más grande, ¿ya? Esto da para gestionar organizaciones más grandes. Pueden haber cristianos en la India, en Sudáfrica, en Rusia, en Sudamérica, digamos, bajo un mismo paraguas, ¿ya? Lo otro de poder era una cosa más bien territorial, más bien cercana, ¿ya? Es más posible que sean luchas de poder como por peleas de territorio que por peleas más ideológicas. Y lo que va a pasar acá es que son estructuras que se van a hacer, va a tomar la lógica de la estructura piramidal, ¿ya? La va a sostener, le va a sacar el poder al poderoso máximo, lo va a poner más arriba, ¿ya? Y lo que vamos a hacer son estructuras para la conservación. Aquí queremos hacer organizaciones que duren 1000 años, ¿ya? Por lo tanto, Nico decía, yo trabajé en el servicio público. El derecho público, como condición de vida, es un derecho esencialmente restrictivo, ¿ya? La ley te dice qué es lo que puedes hacer, a diferencia del derecho privado que te dice, la ley te dice lo que no puedes hacer, ¿ya? La alerta, la otra dice, usted, este es su borde, aquí está el rayado de cancha. ¿Por qué? Porque estamos buscando, el derecho público lo que busca es darle la estabilidad al Estado, ¿ya? No queremos que entre un gobierno de turno y diga, ya, listo, entonces vamos a cambiar la forma de hacer las cosas y vamos a borrar un ministerio, entra un ministerio, sale otro ministerio, fusionamos, que es lo que hacemos en el mundo siguiente, ¿ya? Aquí no. Aquí, si este personaje que está aquí abajo a la izquierda, perdón, ya tiene una tremenda idea para este personaje que está aquí abajo a la derecha, tiene que subir a hablar con este, para que este hable con este y lo deje hablar con este, entonces la innovación aquí fluye poco, ¿ya? No es tan fácil llegar y como que las ideas se esparzan, no son menores las metáforas que se ocupan organizacionalmente, ¿ya? No sé, el de arriba, en la tradición religiosa, el de arriba es el pastor, los de abajo son el rebaño. No es menor lo que estamos diciendo con eso, ¿ya? El de abajo obedece, de alguna forma, a los preceptos de orden que le da el de arriba. Aquí el liderazgo va a estar, de alguna forma, va a ser el guardián de la verdad superior, va a estar, si hay alguna duda que aparezca, vamos a tener el libro sagrado, la norma, el manual, al cual preguntar cómo se hace, el estatuto administrativo, porque estamos buscando estabilidad, básicamente. El gran insight que trae esto es precisamente que se puede lograr una cierta estabilidad en control y pueden generar procesos replicables, ¿ya?
En el lado luminoso, como esto permite el orden, permite claridad a las personas de cómo se tienen que mover, los roles tienden a estar más bien declarados, ¿ya? En el lado oscuro puede ser profundamente rígido, profundamente dogmático. Cuando este nivel ya empieza a solucionar, lo que empieza a pasar históricamente es que empezamos a tener, no sé, las cuatro grandes monoteístas, cuatro grandes religiones, cuatro grandes imperios, cuatro grandes como en una conversación la otra vez me parecía como, yo soy bien ateo, no quiero herir ni una susceptibilidad, pero decían como, Dios se inventó para tener ejércitos más grandes al final. Como, como que te permitía que tus ejércitos estuvieran bajo un general que no está, digamos, entonces en cualquier lado podría haber que se adscribían al dogma respectivo. Y esa estructura de dogma es la que cuestiona el nivel siguiente. ¿Ya? En algún minuto de la historia, estamos en plena Edad Media, si vamos a la historia, como en el historia occidental judeocristiana, ¿ya? Nosotros venimos de la tradición greco-romana, los griegos fundan las escuelas, los centros de pensamiento, y después cambiamos los centros de pensamiento, después que los romanos se convierten al cristianismo, cambiamos los centros de pensamiento por los monasterios. ¿Ya? Y esa verdad que era para los filósofos pasa a ser como la verdad para los monjes, ¿ya? Y pasa a ser verdad revelada. ¿Ya? Y eran algunos que sabían escribir, eran algunos que retenían el dogma de la iluminación divina que les decía cómo eran las cosas y las ponían en sus textos, hasta que aparecen los empiricistas que venían del mundo más anglosajón y le empiezan a decir, ¿sabes qué? Comprobemos, ¿no? Si tu libro sagrado dice esto, como veamos si es cierto. ¿Ya? Y puso en jaque a todo el sistema de creencias. Ya no era el sol el que giraba alrededor de la Tierra, no era que las mujeres tenían menos dientes que los hombres, y un montón de cosas que eran, no era que la Tierra era plana, sino que metámosle pensamiento científico. Y se genera la división entre, entre ciencia y religión. ¿Ya? Eh, División que genera, te voy a decir la palabra, Angelita, división que lo que sucede es que repartimos, y aquí aparece una distinción que ocupa Wilber entre lo interno y lo externo, como que repartimos el mundo de lo interno, que se queda para el mundo de la religión, donde había adentro espiritualidad y todo aquello que no podía ser abordado desde el mundo de la materia, ¿ya? Y nosotros nos quedamos con el mundo de la materia. Y ahí es que aparece el mecanicismo, el racionalismo y todo eso con mucha más fuerza. Angelita. Justo estaba pensando como en eso, en la ciencia, que en el fondo el azul posibilita de alguna forma como el método, la disciplina, eh, eh, como lo sistemático que es el azul, posibilita la emergencia del naranjo, que es Sí, como claro. el... Sí, total. Ya. O sea, ¿qué es la gran diferencia de la lucha? Porque el azul se ve rodeado. El azul es uno de los sistemas que más ha sido atacado en el último tiempo, ¿ya? Y se ve permanentemente rodeado por el rojo y el naranja. El rojo del a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿ya? Y el naranja que yo no te voy a comprar tu verdad superior, digamos, porque aquí comprobémosla y veamos lo que resulta, ¿ya? Pero uno de los aportes que trae tiene que ver como, y Lalux lo pone bien en su libro, el Reinventing, como el insight de los procesos replicables, digamos, como, ¿ya? O sea, esa estandarización del proceso, esa como te permite entrar a la revolución industrial de una forma distinta a que se hubiera entrado de una tole-tole de todos contra todos, digamos. Y este nivel entonces, eh, es el que yo diría que los test que nosotros hemos levantado, el centro de gravedad central está entre el azul y el naranja, ¿ya? El mundo ejecutivo. Venga, Solamente para quedar más claro, en el azul, cuando se da todo este orden como jerárquico, etcétera, es donde aparecen las divinidades también, ¿o no? Que son las sí, claro. como vienen órdenes que son divinos más allá de las personas en sí, más allá de la Sí, individualidad. exacto. O sea, es como la cuna de la religión, por así decirlo. Claro,
O sea, básicamente como es que también se pone no sé, po, en el Estado, ¿ya? Como hay un macroorden que viene de la fuerza del Estado que baja Es un al más allá. presidente, es un más allá, es un más allá, ¿ya? O sea, eso Eh, puede ser un colectivo, una divinidad que no es exacto, personalizable en exacto. una persona en el fondo. El Papa es el delegado de Dios para construir iglesia hacia abajo, digamos, el presidente es el delegado de la nación para poder hacer como construir Y, país. y desde ahí, o sea, el rojo tiene como el componente del miedo por el autoritarismo, etcétera. Pero desde esa perspectiva también hay un miedo al Estado, un miedo a Dios que hace que te apegues a ese orden A ver, de como nuevo. movilizador. No, o sea, en el fondo, si tú te sales de la norma, ¿no? Si eres un pecador o no cumples las leyes, hay un cierto marco que te dice, si tú te sales de esta línea para acá, vas a ser castigado a Claro, pena de cárcel o pecador claro. o algo por el estilo. Entonces, igual hay un miedo en los movilizadores Ah, de ese claro. color. Mira, la diferencia que tiene porque los niveles de primer orden, que son hasta el verde, el trasfondo emocional es siempre miedo. Miedo a no lograr, miedo a no ser de los justos, miedo a no ser parte, ya miedo a no ser reconocido, eh, la diferencia está en que en el rojo yo le tengo miedo al otro, a un otro poderoso. ¿Ya? Yo le tengo miedo a este caballero que dice yo soy el que pongo la música porque si yo hoy día llego con ganas de tango y llega con ganas de cumbia me va a retar. ¿Ya? El azul, un azul sano, no, no amenaza, aplica lo que dice el libro. ¿Ya? Y parte del sentido de lo que nosotros consideramos como la justicia es que ya está predeclarado qué es lo que va a pasar si yo hago algo. ¿Ya? Entonces, no depende de la voluntad, ni de las ganas, ni del si me tiene buena o me tiene mala, digamos, el que está ahí impartiendo la justicia, Ok. porque está ordenado. Nico. Eh, Ahí sobre el libro también y complementando respecto a la pregunta que decía Ángeles, eh, y quizás la metáfora sirve, la del liderazgo situacional, ¿cierto? Tú, cada estilo, vas ocupándolo y vas retrocediendo, subiendo en función de las necesidades. Y me acuerdo de un buen ejemplo de un muchacho que me contaba después del terremoto, echando a andar las plantas de CCU. Entonces llegaba una planta, estaba la embarrada, un montón de vidrios rotos y qué sé yo, máquinas movidas y todo lo demás. Y el líder de esa planta decía, oye, pero es que estoy preocupado primero de cómo están las familias de la gente en sus casas, si tienen agua, qué sé yo, que vamos a mandar unos bidones y todo. Y este tipo era como de excelencia operacional, entonces llegaba y decía, viejo, pásame una cuadrilla de personas y vamos limpiando esta cuestión y vamos echando a andar de nuevo. Ahí tenéis dos estilos de liderazgo en una misma situación, que uno probablemente era más válido que otro en función de lo que estabais buscando. No sé, Pablo, me imagino que Sí, hay investigación y demás, y como, claro, cada estilo, cada estado evolutivo tiene su tipo de líder y demás, y también en la realidad de hoy vemos organizaciones con esos estilos, áreas con esos estilos, y muchas veces necesitáis recurrir a uno y otro. sí, totalmente. O sea, parte central de esto es precisamente lo situacional es contextual, ¿ya? Y es el repertorio anclado en función de lo que se está buscando, la respuesta que va a ser pertinente a eso. Hay gente que para el terremoto, por ejemplo, tú ves gente que salía a saquear porque se aprovechó de la oportunidad, y hay gente que efectivamente estaba asustada pensando que se iba a morir de hambre. ¿Ya? Y era contextual, y tenía que ver con sus estructuras de valores, tenía que ver y había gente que salió a sacar porque se asustó y después se dio cuenta y fue a devolver las cosas, ¿ya? Porque su verdad superior después lo dejó en conflicto, digamos, al verse en la tele sacando como comida, pero habían otros que iban a sacar televisores, digamos. Entonces, el, el tipo de reacción va a estar teñida por la estructura de valores, va a estar teñida, la situación va a jalonar, va a gatillar una respuesta emocional que va a estar anclada a alguno de estos sistemas, ¿ya?
Y hay algunos que van a tender más hacia la culpa, hay algunos que van a tender más hacia la ambición, o sea, como, a ver, hay como un correlato también, que va a ser parte de lo situacional. Ya, entonces, este nivel cuestiona el nivel anterior. Le dice, ustedes son unos cuadrados, esta cosa está llena de posibilidades, veo el mundo no como un solo mundo de una sola forma regido por una verdad superior, sino que esto está lleno de posibilidades y para poder acceder a esas posibilidades vamos a usar el pensamiento estratégico. ¿Ya? Y entonces vamos a mirar cuál es la mejor forma de obtener esos resultados. El naranja es un rojo que pasó sanamente de alguna forma por una estructura azul. ¿Ya? Tengo la misma fuerza de querer lograr lo que quiero, pero me doy cuenta que hay un contexto, entonces en la otra, si yo tenía el vaso aquí, en rojo yo llego, lo agarro, me da lo mismo de que en el naranja te va a preguntar, ¿y tú qué necesitáis? Ah, mira, entonces te compro el vaso y va a encontrar una forma de llegar al mismo resultado, pero un poquito más como socialmente aceptada también, digamos. O sea, porque va a aprender a moverse en una estructura que va más allá de la fuerza. Y pone la relación con el futuro del azul, es como el futuro de un paraíso donde está la recompensa. ¿Ya? Este dice, no, yo quiero la recompensa ahora, no quiero aprender a tocar guitarra cuando me jubile, quiero saber tocar guitarra ahora, lo que quiero hacer es cómo lo hago. Y este te va a preguntar por el cómo. ¿Ya? Como viene de la separación de lo interno de lo externo, de la ciencia y la religión, las metáforas de este lugar son todas de máquina. Esto tiene que andar como avión, esto tiene que funcionar como reloj, etcétera, etcétera, digamos. Queda atrapado en lógica mecanicista. ¿Ya? Tenemos que acelerar, tenemos que sacar grasa, son todas como de ese tipo, digamos. ¿Ya? Trae el tremendo insight de la innovación, de cuestionemos, de la meritocracia, ¿ya? Va, perdón, va a seguir ocupando la pirámide, ¿ya? Con una cierta inercia, pero empieza a aparecer una pirámide que es más móvil, que tiene que ver más con el mérito, ¿ya? En la anterior, el rebaño no piensa que va a llegar a ser papa alguna vez, digamos, pues decirle, es rebaño nomás, ¿ya? Y acepta su condición de rebaño, ¿ya? Aquí no, pues yo entro y voy a empezar a hacer estrategias, incluso fuera de la organización, porque resulta que mi marido, como va al gimnasio con el marido de la gerenta, entonces le voy a decir que nos invite y empiezo a hacer estrategias cruzadas para ver cómo logro la posición que estoy buscando. La gran innovación que le aplican aquí un poco es como cruzar dos matrices y hacer estructuras matriciales. O sea, dos pirámides hacer estructuras matriciales, pero básicamente mantienen la misma lógica. Acá, como dijo un presidente que tuvimos acá, digamos, el crecimiento es lo que importa, lo demás es música. ¿Ya? O sea, aquí el foco es que la cosa tiene que seguir creciendo. Y tenemos que, si crecimos 10, al año siguiente tenemos que crecer 15. Y como vamos corriendo, y nuestra atención va a ser como vayamos ampliando, vayamos agarrando más cuotas de mercado, vayamos haciendo innovación para estar mejor parados, digamos, que siempre es más. ¿Ya? Lo que también nos tiene con los problemas que tenemos. ¿Ya? Porque como viene esta separación de lo interno y lo externo, es uno de los lugares donde más grande se habita el dualismo como el sujeto-objeto, ¿ya? Porque yo entro en el pensamiento científico como un observador neutro frente al fenómeno, digamos, y eso también, ese mismo pensamiento el que nos lleva en algunos minutos a tiremos la basura a los ríos porque el río es el afuera, ¿ya? Y se empieza a dar cuenta después de esa cagada que deja. Y en algún minuto, frente a este nivel genera el bienestar en el que habitamos, genera la posibilidad de estar conectados aquí en 4 países, 5 países del mundo, digamos, teniendo esta conversación, o sea, todos los logros científicos sobre los que estamos parados nos permite un nivel de bienestar que antes la población se moría a los 40, ¿ya? Y menos, ¿ya? Ahora no, ahora esto nos ha permitido correr los bordes de lo posible respecto a nuestras expectativas de vida y todo eso. La condición de vida en general ha cambiado sustancialmente, pero pierde de vista a las personas. Su lado sombrío es que entiendo a las personas como recursos de la máquina, como tuercas y engranajes de la máquina. Como dejé el mundo de lo interno al mundo de la religión, ¿ya? Tengo pocas distinciones emocionales, tengo pocas distinciones de aquello que no puedo ver, digamos.
Entonces, bueno, ¿cómo se mide? ¿Cuál es el ROI de este cuento? Digamos, como los recursos humanos son recursos dentro de... Y empieza a aparecer la tensión como más colectiva nuevamente del verde, ¿ya? Que pone el atractor en la sensibilidad. Como aquí no somos tuerca y engranaje, aquí no somos rebaño, somos todos distintos, somos legítimos otros, como decía Maturana, ¿ya? Y eso es válido, como aparece desde la filosofía, aparece el posracionalismo, digamos, como dice, las verdades son contextuales, por lo tanto las sostiene la persona que la está declarando en su contexto, lo que es una lucha directa contra el azul, que dice la verdad existe, te dice la verdad no existe, la verdad es relativa, ¿ya? Eh, y empieza a poner el foco, las gerencias de recursos humanos empiezan a llamarse gerencias de personas, cuando empieza a entrar, dejamos de hablar de los empleados, empezamos a hablar de los colaboradores, empiezan a cambiar los lenguajes en este espacio. Pero lo central es que reconoce que, para efectos organizacionales, que el fenómeno de la coordinación humana no funciona como pensaba el nivel anterior, así como con el modelo de Shannon de comunicación de emisor y receptor, ¿ya? Que esa cuestión funciona para las máquinas, para las radios, pero que en seres humanos yo digo lo que digo, el otro escucha lo que escucha y en el medio hay una nube como que no, insondable, ¿ya? Y que para que eso pueda de alguna forma generar resultados, tenemos que empezar a generar consensos. ¿A qué nos referimos? Si yo les digo, oiga, traigan algo lindo para la próxima sesión, quién sabe qué van a traer, digamos, como, entonces tengo que empezar a ajustar, el lenguaje de lo obvio ya no sirve, y se empieza a encontrar con esa problemática. Además, con generaciones que vienen saliendo un poco de la lucha de la anterior, ¿ya? Luchando contra la verdad superior, luchando contra el logro agotador, entonces yo quiero que me escuchen, yo quiero ser visto, yo quiero ser reconocido. Este empieza a cambiar las lógicas por más horizontalidad, más sensible a las necesidades de sus padres, más horizontalidad en la relación, busca consenso, ¿ya? Y trae el tremendo insight de la perspectiva de stakeholders, o sea, empecemos a mirar que hay otros alrededor que también son parte de esta comunidad más allá de los empleados o los no empleados, ¿ya? Pero pone tremendas trabas a la coordinación y enlentece los resultados. Las organizaciones que se paran en este nivel generalmente tienen problemas de resultados, ¿ya? Porque es muy difícil exigir, es muy difícil despedir a alguien, como todo es válido, como se desjerarquiza, todas las opiniones son válidas, entonces aquí adentro caben los terraplanistas y hay que escuchar al pelotudo diciendo que la Tierra es plana, digamos, como aunque a uno le estén dando ganas de pegarse un tiro, ¿ya? Entonces, María José, voy a pasar hoy día 10 Gracias. minutos, Sí, ¿ya? te iba a preguntar si es que esa quizás en esta etapa donde comienzan los silos como a generarse, los pequeños como subgrupos y donde empieza a tener, donde tienen sus propios liderazgos, donde tienen como un área independiente trabajando ya bien, pero la comunicación empieza a ser como muy de silo, muy entre ellos solamente. Si es acá o Mm. quizás en otra etapa. Mira, en las organizaciones, cuando entra esto, empieza a pasar los silos, ¿ya? Empieza a pasar, es una respuesta, una de las cosas que genera este nivel es que, que si bien es colectivo en su aproximación, es bien individualista también, ¿ya? Porque yo soy un legítimo otro, entonces es un colectivo de una persona parada al lado de la otra, y una de las formas de abordar eso a veces es como que es una vuelta de alguna forma al púrpura, ¿ya? Este nivel genera como lo que llaman, es similar a lo que llaman la falacia pretrans, de alguna forma, es como el creer que niveles preconvencionales son como niveles elevados. Entonces aquí aparece el New Age, aparecen todas esas cosas, digamos, como hay que volver a la naturaleza, hay que volver a la raíz, etc. Y una de las cosas es como volvemos a los círculos de pares en los que entre nosotros es más fácil encontrarnos la razón y nos podemos comunicar y eso. Y que después cuesta un montón conectarlo con otros. Claro.
Claro, eso, como conexión. Ok, gracias. Hasta este nivel, la problemática central es que son como los ciegos aproximándose al elefante, cada uno reporta de una parte del fenómeno, ¿ya? O sea, y hasta este nivel, otra de las problemáticas es que como tienen juicios muy duros el uno sobre el otro, entonces el verde dice que el naranja lo único que le importa es el resultado y que pierde de vista a las personas, el naranja dice que el azul es un cuadrado y que es un dogmático, rígido, el azul dice que el rojo es un irresponsable y el rojo ve a los púrpura como mascotas, ¿ya? Entonces, eso hace que sea difícil esa integración, ¿ya? Eh, y, y esa integración ha sido jalonada en general por una, ha sido jalonada por lo cognitivo, ¿ya? Yo me doy cuenta que el mundo es más complejo, entonces abrazo el nuevo sistema. Me doy cuenta que en realidad la verdad superior no es tal, sino que hay verdades múltiples y me muevo hacia ese lugar. Me doy cuenta que el orden me va a llevar mejor a los resultados que la impulsividad y me muevo hacia el lugar. Eh, pero cuando nos enfrentamos a la problemática de la integración, ya entramos a algo que requiere la comprensión, a lo menos de teoría de sistemas, digamos, como que las cosas tienen input, output, retroalimentaciones, dobles loops, el bucle extraño y etcétera, ¿ya? Eh, pero, pero no basta solo con esa comprensión, que el naranja alcanza la comprensión de sistemas, de la complejidad y todo eso, ¿ya? Sino que también tiene una pata fuerte en el trabajo con la sombra, ¿ya? Como con mirar hacia atrás y mirar, bueno, ¿qué de estos niveles anteriores dejé? No soy yo, me desidentifiqué y no tengo la posibilidad de acceder a ellos, porque no, porque creo que son malos, porque creo que no sirven, porque me trataron mal en ese nivel, por las razones que sea, digamos, como, y parte del trabajo no es solo comprender que el mundo es un mundo buca, sino que como mirar y decir, ¿sabes qué? No soy capaz de sostener estructura, no soy capaz de sostener orden. Al final, como, o quiero sostener la horizontalidad en todo espacio porque creo que si pongo orden me van a ver como rígido, como malo, como lo que sea, digamos. Entonces, hay un trabajo ahí paralelo que va a tener que ver con trabajar en recuperar y rehabilitar esos sistemas que fui dejando en el camino. Y eso es para entrar al nivel del amarillo. María José. Ahí sí. Sí, me estaba preguntando antes cuando estábamos revisando, sí, cuando ya se va avanzando, o sea, como de repente hay instancias donde uno quizás va a necesitar estar más modo azul, porque está un caos y se necesita mucho orden y estructura y quizá hay que empezar a organizar. Entonces me pregunto si yo estaba en verde, en vez de rechazar el que, oh, qué lata, tengo que de alguna manera retrocedí, es pensar de que esas herramientas yo ya las tengo y son como más bien habilitadores donde ahora de usarlas voy a quedarme menos tiempo en ese lugar. No necesito vivir en ese lugar, solo utilizar lo bueno que tenía ese lugar para resolver esa instancia y como ya tengo las otras herramientas como ya más desarrolladas, después vuelvo rápidamente al lugar donde ya había avanzado, donde ya había hecho el camino. Como que eso me preguntaba si quizás es como una forma que podría ser como de abordarse. Sí, claro. O sea, precisamente como tú lo decís, utilizar, aprender a entrar y salir, ¿ya? O sea, y parte del trabajo cultural que hay que hacer es aprender a entrar y salir sin lucha ideológica, digamos, como si yo vengo al verde a decirle, ¿saben qué? Somos todos legítimos otros, entonces reconozcamos que somos observadores distintos de la realidad, van a decir que qué realidad, si la realidad es, y listo, y objetiva, y seamos objetivos para esto, como, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al azul, que son ordenaditos y que son obedientes, tengo que meterle en el procedimiento, no sé, que el procedimiento diga que el paso 4 es que tengan conversaciones de feedback. Y empieza a pasar algo, y habilito el sistema para que empiece a suceder algo, digamos. De repente se van a ver incompetentes en las distinciones que tienen y las van a empezar a querer adquirir. O en el naranja, para meter estructuras de más verdes, por ejemplo,
no sé, el ciclo de acción, el ciclo de coordinación de acción de flores, es un mapa de proceso, ¿ya? Pues estamos diciendo, usted tiene que ir a escuchar y después tiene que negociar y llegar a condiciones de satisfacción para, entonces, pero estamos hablándole en proceso, porque lo hizo Flores, que es un ingeniero, digamos, como, entonces, es empezar a ver por dónde, partes centrales del por dónde, ¿ya? Si yo les digo como, si vamos a un taller, van a haber algunos que van a decir, ¿cómo le fue en el taller? Oh, estuvo súper bueno, nos reencontramos, nos miramos a los ojos, fue súper lindo, al final terminamos todos medio llorando, y va a haber un naranja que está diciendo, bueno, pero ¿y qué lograron con la cuestión, digamos? Como, ¿cachai? Son lenguajes distintos, son formas de entrar distintos, y hay que aprender a usarlos para entrar y salir. Hay un trabajo que se hizo en el sur de África en relación al SIDA, ¿ya? Que lo hizo, fue una campaña que estuvo apoyada por las Naciones Unidas en algún minuto, porque las tasas del SIDA eran como creciendo, ¿ya? Y lo que terminaron haciendo fue hacer una campaña multinivel en la que había una parte de la campaña que era como full naranja, mira, el uso de preservativo disminuye en un 90% las posibilidades de riesgo, como evidencia, lenguaje naranja, al azul como el celibato es el camino, conéctate con tu ser superior, el rojo es usa condón y vaya a poder tirar todo lo que queráis. Como, entonces, era el mismo objetivo, como con lenguajes distintos para ver por dónde lo hacía entrar, digamos. Y, ahí es que, y eso es lo que nosotros llamamos como el hackeo organizacional. ¿Por dónde va a entrar esta cosa que se está necesitando? Porque ahí es donde aplica la pregunta. ¿Qué estamos necesitando? Ya. Y el amarillo, básicamente lo que hace es decir, todo lo anterior sirve, ¿ya? Y es contextual y depende, ¿ya? Entonces, necesitamos el verde porque resulta que las personas son distintas, piensan distintos, tienen valores distintos, se mueven por cosas distintas, por lo tanto no es llegar y uniformar. ¿Ya? Necesitamos el naranja porque necesitamos generar resultados, queremos movernos pragmáticamente en pos de lo que estamos buscando. Necesitamos estructuras de orden que nos van a dar cierta tranquilidad para poder movernos adentro, que sean conocidas, que nos den espacio. Parte central del espacio seguro tiene que ver con tener reglas claras, ¿ya? Y necesitamos que el poder personal y el sentirse seguro, o sea, que el poder personal pueda aparecer para que aparezcan otras posibilidades, y la seguridad psicológica para que puedan aparecer equipos de alto desempeño. O sea, la gente tiene que poder ser profundamente quien es. Y básicamente lo que va a hacer ahí es como fluir con la comunidad, integrar perfiles, ¿ya? O sea, empezar a mirar, no sé, pues yo no necesito poner a un verde a cargo del IFDR, de la norma financiera, digamos, para que me haga contabilidad como relativa a lo que yo creo, digamos, como, o un rojo que se ponga a hacer contabilidad creativa, digamos, ya en función del resultado que queremos sacar. Entonces, ¿quiénes son los más pertinentes, ya? Para lo que tienen que desarrollar, para lo que se quieren lograr en función de sus propias capacidades y en función de lo que les interesa. La sombra de esta es que puede sobrecomplejizar, y la sombra es que también mira y dice, no, no se mete en causas perdidas, ¿ya? Entonces su pragmatismo se puede ver como falta de involucramiento. Un segundo, que ahora me están llamando con la mesa que me traen. Ya. Entonces, este nivel, básicamente, el mundo sobre el que habita es lo que conocemos como el mundo VUCA, ¿ya? Un mundo volátil, un mundo que se está moviendo, digamos que no sabemos muy bien, como que es bastante complejo, como que no sabemos muy bien cómo funciona. En este momento, que no se aborda en el instrumento, ¿ya? También apareció ya el nivel turquesa que nos puso de frente a la interdependencia. O sea, como que nos hizo ver que el mundo está todo conectado, que el chino comiendo cosas mal cocinadas nos puede tirar a todos a estar encerrado alrededor del mundo, digamos, como es, que es bastante menos controlable de lo que esperamos. Y si miramos el proceso evolutivo, digamos, en todo este periodo, eh, lo que sucede es que los niveles más antiguos tienen muchísima más inercia que los... O sea,
somos muchísimo más durante siglos y siglos y siglos buscadores de seguridad que conectados con la interdependencia. Entonces llevamos 10.000 años de luchas de poder, llevamos 2.600 años de grandes imperios y verdades superiores, de que se inauguran las verdades superiores, llevamos 600 de racionalismo, en el 1950 sale la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, llevamos siendo todos los mismos hace 70 años nomás, ¿ya? En el 1980 aparece Internet y pone el conocimiento a disposición de todos, ¿ya? Y en el 2020 nos encontramos con esto. Entonces, esta curva, si la miramos así, es igual a las curvas de aceleración que estamos moviendo en la mayoría de las cosas. Y lo que está pasando es que antes caí ahí en algún lugar y todo se solucionaba en rojo. Ahora caí en un lugar y tenéis todos los niveles operando al mismo tiempo. Entonces te vas a encontrar con esa complejidad cultural. Y eso, básicamente, es lo que va a mirar el instrumento. Qué tanta aceptación y qué tanto rechazo yo tengo por cada uno de los niveles y cómo es mi preferencia para que eso cambie o qué tanta alergia o no tengo a los otros niveles siguientes. Y lo que te da más es un mapa de ecualización, ¿ya? Que un perfil tipo DISC, esta persona es azul, esta persona es roja, esta persona es verde. ¿Ya? Y dice como, ¿cómo ecualiza esta persona? Para que pueda aparecer la integración. Lo que estamos buscando, ¿en qué se enfoca? ¿Cómo ecualiza? Para que esa integración pueda aparecer. Así, muy a la rápida, si miramos este perfil, por ejemplo, sus preferencias centrales están sacando el amarillo, están en los niveles colectivos, donde están sus mayores aceptaciones y sus menores rechazos. Entonces, esta persona ya tiene un trabajo por la fuerza del individuo. Entonces, empieza a aparecer eso. ¿Por dónde va el trabajo? ¿Qué es lo que está necesitando para poder integrar? Eso. Ya. Estamos pasados 10 minutos. Pero la próxima sesión, la idea es que ustedes traigan, o sea, ya van a tener su propio perfil los que nos han recibido. Idealmente que ya hayan invitado a la gente para que podamos mirar algunos de los perfiles. La idea es poder revisar perfiles. Vamos a partir mirando la estructura del instrumento, que es lo que mira, cómo se lee, ya, cómo se lee el gráfico, qué es lo que quiere decir cada uno de los puntajes. Y comenzar a mirar, digamos, listo, cuáles son las implicancias de cada uno de los perfiles, de los tipos de preferencias y todo eso. Así que idealmente, si alcanza la gente a responder, fantástico. La idea es que a la tercera sesión a lo menos hayan tenido una conversación con alguien para ver cómo les fue y todo eso. ¿Ya? Buenísimo, ya tengo mi lista de candidatos. Va a estar Excelente. Son divertido. 2, como Dos. mínimo, pueden ser más. La idea ahora es que sean dos. Si quieren más, ahí tienen que entrar a hablar con Aldo, digamos, y ahí ya él va a levantar su alerta naranja. Ok. Buenísimo. Gracias, ¿Ya? Pablo. La verdad me pareció bastante complementario poder tener como que, aparte de las lecturas, como esa bajada y visión de las luces y sombras de cada nivel. Y ahora me va a Súper. hacer más sentido mi evaluación. Sí, claro. Ahí como agendemos, Pau, tú que lo vas a recibir, agendemos una sesión para yo poder revisar el instrumento contigo. Ah, bueno, genial. Ya está. Ya pues, ¿cómo están? Antes de irnos. Ah, ¿Bien? bueno. ¿Está bueno? Agradecido. Bacán. La idea después, como en las próximas sesiones, pues ir mirando un poco las sutilezas de cada cosa, digamos, porque cómo van apareciendo en las organizaciones, cómo lo hemos lidiado nosotros en las distintas organizaciones, cómo lo trabajamos en equipo, ahí vamos complementando. ¿Ya? Súper, No, buenísimo. Muchas gracias a buenísimo. todos y Pablo especialmente. Un, Gracias. Bueno, un, un lujo de verdad. bueno. Gracias. Aldo nos va a mandar los links para mandárselo a las personas, ¿cierto? Escríbanle y pídanselo. Ya, Yo igual le voy a decir, dale. pero él les tiene que pasar. Probablemente haya un link
para todos, Ya. para los invitados, pero le Es- tienen que decir a él quiénes son sus invitados para que él pueda saber a quién repartírselo después. El correo, perfecto. Ok. Ya, Dale, ¿Ya? perfecto. Ya. Gracias. Súper. abrazo. Nos Que vemos el estén próximo súper. miércoles. Nos vemos. Chao, chao. Estén súper- Chao.